Bueno, vamos a empezar con la explicación del ejercicio número 2. Primero que nada hay que entender el problema, ¿no? Entonces leamos un poquito. Dice acá que desde el año 2011 en la Lotería de Navidad se sortean los premios entre los 100 entre los 100.000 números que van desde el 0 hasta el 99.999. En los décimos, dice, los números siempre se escriben de 5 cifras. Es decir, si empezamos por el número 0, se escribiría 0, 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Porque siempre se rellenan con 0 los espacios, ¿no? Eso es lo que dice acá en los números de lotería. Entonces dice además que se escriben los números de 5 cifras, aunque todos los números tienen exactamente las mismas posibilidades de resultar premiados, con frecuencia se habla de números bonitos y números feos. Como es una valoración estética, que un número sea bonito o feo depende de los gustos de cada quien. Entonces en este caso veamos cuáles son los números bonitos y los feos. Dice acá que a nosotros nos parecerá bonito un número si cumple una y solamente una de las 3 condiciones que vemos acá, una de estas 3 condiciones. Entonces, la primera condición es que el número tiene que ser divisible entre 5. La segunda condición dice que el número da resto 2 al dividirlo entre 7. Y la tercera condición es que la suma de sus cifras es divisible entre 9. Entonces, con estas 3 condiciones vamos a trabajar nosotros. Si el número cumple solamente una condición de estas 3, sería bonito, ¿verdad? Bonito. Dice acá, por ejemplo, el número 00037 es bonito porque cumple la condición B, es decir, da resto 2 al dividir entre 7. Pero no las otras dos, ¿verdad? Solo cumple una. Sin embargo, dice que el número 00324 es feo ya que cumple las condiciones B y la C. Entonces, en este caso no especifica si un número feo es aquel que cumple 2 condiciones o solo aquel que cumple la condición B y la condición C. Y como está abierto a interpretación, pues yo lo he tomado como que un número feo va a ser aquel que cumpla 2 condiciones de las 3, ¿verdad? Porque no especifica si solamente es los que cumplen B y C o los que cumplen 2 condiciones. Entonces yo he tomado como feos los que cumplen 2 condiciones, ¿no? Entonces los números feos son los que cumplen 2 condiciones. Este cumple 2 y el bonito cumple 1. Luego dice, hay otra clase de números, dice, podríamos hablar del número 00041 y el número 00450. Dice que son horribles, o sea, ambos son horribles. El primero porque no cumple ninguna condición, es decir, los números horribles van a ser aquellos que no cumplan ninguna condición. Entonces horrible va a ser el que cumpla 0 condiciones. Y el segundo dice que es exagerado porque cumple las 3. Entonces hay uno que se llama horrible exagerado que cumple las 3. Estas serían las 4 clasificaciones. El horrible exagerado cumple las 3 condiciones. Exagerado. Este cumple las 3 condiciones, ¿verdad? Entonces los números bonitos van a ser los que cumplan una de estas 3 condiciones. Los números feos los que cumplan 2 condiciones. Los números horribles van a ser los que cumplan 0 condiciones. Y los números horribles exagerados serán los que cumplen las 3 condiciones. Entonces lo que dice acá es que vamos a elaborar un programa que nos sirva para encontrar cuántos de los números que participan en la lotería de Navidad, que van desde el 0 hasta el 99.999, es decir, son 100.000 números, cuántos de estos números son bonitos según el criterio expresado anteriormente. Y también clasificar los feos, los horribles, separando horribles de horribles exagerados. Es decir, vamos a crear un programa que clasifique todos los números que van desde el 0 hasta el 99.999 y los va a clasificar en las categorías que vimos, ¿no? Bonito, feo, horrible y horrible exagerado. Bueno, una vez que ya entendimos el enunciado, ahora sí podemos irnos al programa. Vamos a explicar con el código fuente, pienso yo que es más fácil, y quizá luego vamos a ver el diagrama de flujo, que es lo mismo. Entonces, si ven aquí, tengo varias variables. Tengo varias variables en esta parte. La primera línea corresponde a
bueno, son la mayoría de variables que voy a necesitar. Las he declarado de tipo entero largo, long int, porque recordemos que las variables de tipo entero, las int, tienen un límite, y ese límite, las variables de tipo entero, están como máximo creo que 32.000 y algo, ¿no? No recuerdo el número exacto, pero aproximadamente 32.000 es el límite de alcance que tienen estas variables, y menos 32.000 y algo, ¿no? Es aproximado, ¿no? Este es el límite de las variables de tipo int. En cambio, las variables de tipo de long int, que es un entero largo, long int, estas variables tienen un límite mucho mayor, que es como 64.000, algo así creo. No, creo que es más largo. No recuerdo, pero el que es 2 a la 64 me parece, por ahí, o a la 32, perdón, 2 a la 32. Y ese es un número bastante grande, entonces ese me abarca más espacio, entonces por eso le he declarado de tipo long int. Entonces, comencemos por la variable x. La variable x yo la declaré y le asigné de una vez el valor de límite superior, que va a ser el número máximo al que voy a calcular, al que voy a clasificar números, que sería hasta el 99.999. Y alguien puede decir, bueno, si esto lo vas a usar dentro del for, no necesitas ponerle variable, simplemente pones el número 9999. Pero van a ver que es muy útil usar este tipo de truco, porque cuando se trabaja con rangos muy grandes de valores, por lo general el programa tarda mucho en procesar los datos y también, bueno, como que se confunde un poco. Así que es mejor trabajar con números pequeños. En este caso, yo por eso declaré una variable x que me sirve, es una variable auxiliar que me sirve para tener el límite superior del rango, ¿no? Y de esa manera yo cuando lo trabajé, cuando empezaba, lo usaba con números pequeños, como por ejemplo 99 o 9. Ahorita dejémoslo en 99 para que vean que es más fácil trabajar así, y de último le cambiamos el valor para dejarlo tal cual necesitamos el programa, ¿verdad? Ahorita solo es de prueba. Porque si ven, voy a correr el programa ahorita para que vean, me va a calcular, me va a clasificar los números desde el 0 hasta el 99, porque le cambié el valor a x, ¿verdad? Entonces corramos el programa, van a ver, y aquí está, me corrió hasta el número 99. Si logran ver por acá, ¿no? Aquí está, hasta el número 99, dice que el 99 es bonito. Entonces, y los números van desde el 000 hasta el 99. Y si yo le cambio ese valor a x, que ya no sea 99, sino que sea 99.999, que ese es el límite superior del rango con el que estoy trabajando de números. Si ven, aquí empieza a calcular a toda velocidad los 100.000 números, empieza a clasificarlos, ¿verdad? Entonces por eso es que yo he usado esta variable de auxiliar para que me sirva para acotar el rango y trabajar de manera más sencilla. Y ya de último, pues se lo vuelvo a cambiar y le pongo el valor que tiene que ser, que es 99.999. Si ven, ahorita por 70.000 ya casi va a terminar de calcular los 100.000 números. Y ya casi, ahí está, ¿no? Aquí ya terminó de contar. Aquí está el límite superior, 99.999. Si ven acá. Y acá están los contadores, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Vamos entonces a seguir. Una vez que ya entendimos por qué le puse esa variable x acá, que alguien puede decir que no es necesaria, pero para mí pues yo creo que es muy útil y muy práctica. Entonces luego tenemos la variable i, que es un contador que utilizo dentro del for, que su valor se inicializa en 0. ¿Por qué? Porque los números van desde el 0 hasta el 99.999. Entonces por eso lo inicializo en 0. Tenemos la variable suma, que esta variable sirve para calcular la suma de las cifras del número. Las siguientes variables son R1, R2, R3, R4 y R5. Esto son variables auxiliares que me sirven para calcular restos, que a su vez me sirven para calcular las variables C1, C2, C3 hasta la 5, que corresponden que estas variables corresponden a las cifras de los números, porque recordemos que hay una condición que me dice que, la tercera condición me dice que la suma de las cifras debe ser divisible por 9, entonces por fuerza tengo yo que dividir al número en sus cifras.
Entonces para eso me sirven las variables estas de acá. Los restos me sirven para calcular las cifras, ¿no? Que serían C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. Pues como son números de 5 cifras, van a ser 5, ¿verdad? La siguiente acá es resto 5, es el resto de dividir entre 5, que es la primera condición que nos dan ahí en el problema, ¿verdad? Que un número sea divisible entre 5. Y la segunda condición es que el número da resto 2 al dividir entre 7. Entonces necesitamos una que se llame resto 7 para guardar ahí el resto de dividir el número entre 7. Y luego vamos a evaluar si ese número es igual a ese resto de 2, ¿verdad? Pero ahorita solamente estamos hablando de las variables, ¿no? Y finalmente tenemos aquí abajo las variables que nos sirven de contadores. Como el programa nos pregunta cuántos son los números bonitos, feos, horribles y horribles exagerados, del 0 hasta el 99.999, entonces los vamos a contar con estas variables. Por eso es que todas están iniciadas en 0, son contadores, ¿no? Y bueno, entonces sería todo respecto a las variables. Ahora vamos al programa en sí. Lo primero aquí es un printf. Ustedes saben que siempre casi se acostumbra a escribir algo correspondiente a lo que hace el programa. En este caso le he puesto un printf que diga clasificación de los números de lotería en feos, en bonitos, feos, horribles, exagerados y así, ¿no? Que eso es lo que hace el programa. Y noten que aquí no hay ninguna variable de entrada ni nada. Aquí simplemente el programa va a empezar a trabajar tan pronto como yo lo compile. Entonces aquí tenemos el for, que se inicializa en 0 y tiene como límite superior el valor de x. Entonces esto se va a repetir mientras que el valor de y sea menor o igual que x y con incrementos de 1 en 1, ¿verdad? O sea, esto va a ir desde 0, luego 2, luego 3, luego 4, 5, 6, 7, hasta llegar al valor de x, que en este caso es de 99.999. Cuando el valor de x sea 100.000, pues va a salir del for y ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dentro del cuerpo del for, tenemos la primera condición del problema. Le sacamos al número i, le sacamos el resto de dividir entre 5 y eso lo guardamos en la variable resto 5. Luego sacamos el resto de dividir entre 7 al número i y lo guardamos en resto 7. Ahí ya tendríamos dos de las condiciones y solamente nos faltaría evaluar, ¿verdad? La tercera condición corresponde a que la suma de las cifras debe ser un múltiplo de 9. Entonces por eso es que he hecho estas operaciones de acá. Todas estas operaciones son para dividir al número en sus cifras. Por ejemplo, yo tengo un número que sea 1, 2, 3, 4, 5, un número de 5 cifras, ¿no? Que está dentro de este rango. Entonces, lo primero que hago es sacarle a este número el resto de dividir entre 10.000. Si yo este número lo divido entre 10.000, ¿cuánto me va a dar de resto? Pues me va a quedar de resto solamente esta parte, ¿verdad? Porque esto no es múltiplo de 10.000. Entonces, R1 va a ser igual a 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Luego, para calcular la primera cifra, lo que hago es que al número i, este sería el caso del papel del número i, el número R1, pues dividí ahí entre 10.000 y me dio este resto. Así que para la cifra 1 va a ser igual al número i, al número i le voy a restar R1 y ¿qué me va a dar? Pues me va a dar, como aquí es 12.345 menos 2.345, pues eso me va a dar 10.000, ¿verdad? Me va a dar 10.000, si lo vemos en número, ¿verdad? C sub 1 va a ser entonces 10.000. 10.000. Entonces, ¿qué hago con esto para que me dé el valor de 1? Pues lo divido entre 10.000, ¿verdad? Lo divido entre 10.000 para que me dé 1, que sería la primera cifra. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos que C sub 1 va a ser el valor de i menos el resto 1 dividido entre 10.000. Y eso me daría pues un C sub 1 igual a 1. Y así es como obtuve la primera cifra, que corresponde a la primera cifra del número, ¿verdad? Luego vamos con la siguiente cifra. Sacamos el resto 2, el resto de dividir al número i. El número i es 12.345. Sacamos el resto de dividir entre 1000
Entonces el 12.000 se me desaparece y me va a quedar de resto 2, me va a quedar solamente el 3, 4 y el 5, ¿verdad? 3, 4 y 5 sería el resto de dividir al número i entre 1000. Entonces ya que tenemos este resto, para calcular el valor de c sub 2, lo que vamos a hacer es que al número i le restamos 10.000. Si le restamos 10.000 al número i, como aquí es 12.000, 12.000 menos 10.000 me da 2.400, ¿no? Entonces me quedaría por acá 2.345. ¿Sí? Luego de que le hemos restado 10.000, pero le restamos 10.000 multiplicado por la cifra 1, ¿no? Y la cifra 1 era 1, en este caso entonces nos afectaba, ¿no? 10.000 por 1, 10.000. Y 12.000 menos 10.000, eso da 2.345. Ya que tenemos este valor, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar el resto 2. El resto 2 es este que tenemos acá, ¿verdad? Le restamos este 345, que sería el resto 2, 345. Y eso me va a dar un valor de 2.000, ¿verdad? Porque le resté el 345. Entonces, para obtener la segunda cifra, lo que necesito es dividir este número entre 1000, ¿verdad? Lo divido entre 1000. Y eso es lo que tenemos acá en C sub 2. Si ven, aquí se ha dividido por 1000 a todo ese resultado. Y eso se obtiene un 2, ¿verdad? Entonces me daría la segunda cifra del número i, que sería el 2. Luego para la tercera cifra, sacamos el resto 3. El resto 3 va a ser, tenemos al número 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? El resto 3 va a ser el número i menos la cifra 1 multiplicada por 10.000. La cifra 1 sería 1, 1 por 10.000 sería 10.000. Entonces este número menos 10.000 me daría 12.345 menos 10.000 me da 2.345. Ajá. Vamos por acá, ¿verdad? Por acá. Luego a este resultado le vamos a restar la cifra 2 multiplicada por 1000. La cifra 2 es 2 multiplicada por 1000 sería 2000. Y así que este número menos 2000 me da 345. ¿Sí? Entonces aquí le sacamos a esto el resto. A esto le vamos a sacar el resto de dividir entre 100. Si le sacamos el resto de dividir entre 100 me queda solamente el 45, ¿verdad? Entonces ese va a ser el valor de R3, según lo que tenemos acá, ¿verdad? Este sería R3. Luego para calcular la cifra número 3, sería C sub C3, sería igual al número i menos la cifra 1, la cifra 1 multiplicada por 10.000, menos la cifra 1 multiplicada por 10.000, se me elimina este dígito entonces. Luego le restamos la cifra 2 multiplicada por 1000, ¿verdad? Se me elimina este. Y a este resultado le restamos el valor de resto 3. Es decir, me queda 345 menos el resto 3, que sería de 45. Y eso me va a dar 300, ¿verdad? Entonces, para obtener la cifra 3, divido este número entre 100. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Se dividió el número esto entre 100. Y eso me daría 3, que sería exactamente la tercera cifra. Sería esta de acá. Y así obtuve la tercera cifra. Luego para la cifra número, calculé la cifra 5 primero. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque porque la cifra 5 va a ser el número i, que el número i era 1, 2, 3, 4, 5. Saqué el resto de dividir entre 10. Entonces como 40 es múltiplo de 10, 300 es múltiplo de 10, 2000 es múltiplo de 10 y 2000 es múltiplo de 10 y 10.000 es múltiplo de 10. Entonces todos estos se me van a eliminar y solamente me va a quedar el 5. Entonces el resto de dividir al número i entre 10 me da la última cifra. Y ese me salió más fácil, ¿verdad? C5 va a ser el número i dividido entre 10. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente sería la cifra número 4. La cifra número 4 va a ser el número i, que sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dividido entre 100. Si sacamos el resto de dividir entre 100,
hasta aquí sería múltiplo de 300 y los otros 2000 también es múltiplo de 100 y 10.000 es múltiplo de 100, así que solamente me quedaría el 45. Entonces sería el resto 4, ¿verdad? El resto 4 va a ser, y estoy viendo que no ocupé la de resto 5 o no me acuerdo si la puse, pero el resto 4 va a ser 45, ¿verdad? 45. Entonces, para la cifra número 4 lo que hago es que a este 45, que es de 5, le voy a restar el valor de la cifra número 5, la cifra 5, que sería en este caso 5, ¿verdad? Que está guardada en C5. Después tenemos acá R4 menos C sub 5 y esto dividido entre 10. Entonces me queda aquí 40 y dividido entre 10, eso me da 4, que sería la cuarta cifra, ¿verdad? Aquí me da la cuarta cifra, que es 4. Y así es como yo dividía el número en sus cifras. Igual y tal vez haya algún proceso más fácil y mejor, más comprensible quizá, pero yo así lo hice, un poquito a prueba y error, ¿verdad? Iba imprimiendo cada valor hasta que me daba el resultado que quería. Entonces ahí está como yo dividía el número en sus cifras y finalmente lo que hacemos es que calculamos la suma de las cifras. Entonces suma va a ser C sub 1 más C2 más C3 más C4 más C5. Y ahí tendría la suma de las cifras, que me sirve para la tercera condición, ¿no? Que la suma de las cifras sea divisible por 9. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a evaluar. Vamos en las condiciones. Y ojo, que todo esto está dentro del for, ¿no? Aquí estamos dentro del cuerpo del for. No se ha salido todavía. Entonces, las condiciones van a estar dentro del cuerpo del for. Aquí tenemos... La primera condición es, para que el número sea bonito, que el resto de dividir entre 5... sea igual a 0, o sea que el resto 5 sea igual a 0 y que no se cumplan las otras dos condiciones, que no se cumpla que el resto de dividir entre 7 sea 2 y que tampoco se cumpla que la suma de los divisores, que la suma de las cifras sea un múltiplo de 9. Para saber si es múltiplo de 9, pues sacamos suma resto 9 es igual a 0, en este caso le puse distinto para que no fuera múltiplo de 9, ¿verdad? Porque quiero que se cumpla esta, pero esta no y esta tampoco. Entonces en ese caso el número será bonito. El siguiente caso también es para que se cumpla la condición de bonito. Es decir, que no se cumpla la primera condición, pero que sí se cumpla la segunda condición y la tercera condición que no se cumpla. Esta no quiero que se cumpla, ¿verdad? Entonces solo cumpliría la segunda en este caso. Entonces vendría aquí el programa, imprimiría que el número porcentaje .05D es bonito. ¿Por qué le he puesto este .05D? Porque esta instrucción, ustedes saben que cuando se llama una variable de tipo entero se escribe porcentaje D. En este caso, si nosotros escribimos porcentaje punto en medio 0,5 y luego la D, es decir, en medio del porcentaje y la D escribimos este .05, lo que hace es que cualquier número que no sea de 5 cifras lo va a rellenar con ceros a la izquierda. Por ejemplo, el número 2 lo va a imprimir como 0,0,0,02. O sea, rellena con ceros a la izquierda para que tenga 5 cifras. Eso es lo que hace esta instrucción de porcentaje .05D. Y aquí está, llamamos a la variable i, ¿verdad? Vamos a ver en el programa que esto sí es cierto para que vean que no estoy yo inventando. Vamos a darle a x un valor pequeño de 9 cifras para que vean los primeros 9 números. Y vamos a compilar y ejecutar. Entonces aquí ven que imprime los números y los rellena con ceros. Aquí ven 001, 0002, 0003, 00004 y así, ¿no? Entonces los imprime de esta forma, los números que no son de 5 cifras. Para eso sirve esa instrucción en el printf. Entonces ahora sí, vamos a volver a cambiar esto, le ponemos 99.999 al valor de x. Y ahora sí, vamos a seguir y vamos por la tercera condición, ¿verdad? La tercera condición también es para que el número sea bonito, es decir, no queremos que se cumpla la primera, por eso pusimos aquí diferente, tampoco queremos que se cumpla la segunda, por eso está aquí diferente, pero sí queremos que se cumpla la tercera, ¿verdad? La tercera sí, ¿verdad? Entonces la suma resto 9 va a ser igual a 0. Si eso es cierto, entonces el número es bonito, porque quiere decir que la suma de cifras es un múltiplo de 9. Entonces estas tres condiciones de acá serían para garantizar que un número sea bonito. Sería para clasificar si un número es bonito, mejor dicho.
Luego los siguientes casos corresponden a números feos. El primer caso para que un número sea feo va a ser, estamos aquí, ¿verdad? Si cumple dos condiciones, pues yo lo he tomado como que un número feo es que cumple dos condiciones, ¿verdad? Que el resto de dividir entre 5 sea 0, es decir, cumple la primera condición acá, que el resto de dividir entre 7 sea 2, cumple la segunda condición, pero el resto de dividir entre 9 es distinto de 0, es decir, aquí no cumple la tercera condición, que diría que la suma de las cifras es un múltiplo de 9. Entonces cumple dos condiciones, imprimiría que el número es feo, el número porcentaje 0.5D es feo. Luego, la segunda condición también es para que el número sea feo. Aquí cumple la primera condición, no cumple la segunda, por eso pusimos diferente acá, y sí cumple la tercera. Entonces cumple dos condiciones, entonces el número es feo. Ah, y ojo que se me había olvidado, pero aquí abajo están los contadores, ¿verdad? Aquí el número feo, el contador de feo se incrementa una unidad. Y lo mismo pasaba allá con el contador de bonitos, ¿verdad? Que no lo expliqué, pero aquí está el contador de bonitos. Si ven aquí, bonito va a ser igual a bonito más 1. Entonces en cada una de estas condiciones va a ir el contador que se va a incrementar cuando la condición sea verdadera. ¿Entienden? Luego vamos con la... ¿Qué condición íbamos? Por la sexta, creo, por aquí, ¿verdad? Entonces si el número no cumple la primera condición de que sea divisible entre 5, pero sí cumple la segunda y cumple la tercera, entonces solamente no cumpliría esta, ¿verdad? Entonces el número sería feo, se imprime que el número es feo y se aumenta 1 el contador de feos. Ahí está. Y la siguiente condición sería para que el número sea horrible. Para que el número sea horrible, pues simplemente sería que no se cumpla ninguna de las tres condiciones. Es decir, no se cumple, resto 5 es distinto de 0, es decir, no se cumple la primera condición. Luego resto 7 es distinto de 2, es decir, no se cumple la segunda condición. Y la suma resto 9, es decir, la suma no es un múltiplo de 9, entonces no se cumple ninguna de estas tres condiciones, por lo tanto se imprimiría que el número es horrible y se aumentaría 1 el contador de números horribles. Luego la última condición sería para los números exageradamente horribles. Los números exageradamente horribles son los que cumplen tres condiciones. Entonces en este caso cumplen las tres, cumple la primera, cumple la segunda y cumple la tercera. Si pasa esto, entonces se imprime que el número es exageradamente horrible y se aumenta 1 el contador de números exagerados. Y hasta aquí llegaría el for. Este sería entonces el final del for. Entonces si ven, el for es todo esto está dentro del cuerpo del for, y lo último que haría el programa aquí sería incrementar el contador y volvería acá, ¿verdad? Recordemos que en un for siempre al final se incrementa el contador aquí y se incrementa 1, y nos vamos otra vez a la condición del for y evalúa si la condición es verdadera mientras que el valor de y sea menor o igual que x. Y volvería a ingresar acá y así estaría clasificando todos los números desde el 0, desde y igual a 0 hasta x, los clasificaría según estas tres condiciones, ¿verdad? Finalmente, cuando la condición sea falsa, cuando y sea mayor que x, entonces va a salir del for y simplemente va a imprimir el contador de números bonitos, el contador de números feos y el contador de números horribles y el de exagerados. Porque eso es lo que nos pedía el programa, ¿no? Nos pedía encontrar cuántos son los números bonitos, los feos, los horribles y los exagerados. Y ahí estarían, pues estarían almacenados esos números dentro de estas variables contadores, ¿verdad? Entonces hasta ahí llegaría el programa, lo ejecutamos otra vez para que vean. Lo ejecutamos y ven, ahí va a empezar el programa a calcular todos los números, a clasificar todos los números desde el 0 hasta el 99.999 a toda velocidad, según la capacidad de la computadora, ¿verdad? Entonces, si ven, tarda como unos 10-15 segundos en terminar de procesar todo en mi computadora. Por eso es que es muy útil trabajar con variables auxiliares que limiten el rango. Por ejemplo, yo trabajaba cuando empezaba el programa con números pequeños, como 9, 10, 12, a lo mucho 100. Aquí ya terminó y aquí ya me imprimió que la cantidad de números bonitos es 32.220, la cantidad de números feos es 5.714, la de números horribles es 60.952 y la de números exageradamente horribles es de 318. Y ahí ya estaría, ¿no? Ahí ya estaría el programa.
También si quieren ver el flujograma, pues aquí está. Aquí está básicamente lo mismo, ¿no? La primera instrucción, inicio, leemos los datos, la variable X se inicia en 99.999, los contadores se inician en 0, se inicializa, para empezar el for, se inicializa y en 0, y luego va la condición del for, mientras que y sea menor o igual que X. Cuando la condición sea verdadera en el for, va a hacer todas estas operaciones que me sirven para calcular primero el resto de dividir entre 5, luego el resto de dividir entre 7, y luego divide el número y en sus cifras y luego saca la suma de las cifras. Todo esto me sirve después para evaluarlos en estas condiciones de acá. Si ven, estas condiciones de acá son las mismas que tengo ahí en el código fuente. Todas estas son las mismas y en todos los casos se imprimiría, en cualquier caso se imprimiría la clasificación del número. Aquí dice que el número es bonito porque cumple la condición de los bonitos, la primera condición de los bonitos, y se aumenta 1 el contador de bonitos. Aquí cumple la condición, la segunda condición para que el número sea bonito, y se imprime que el número es bonito y incrementa 1 el contador de bonitos. Es la tercera condición para que el número sea bonito, se imprime que el número es bonito y aumenta 1 el contador de bonitos. Luego para los números feos empiezan por acá, ¿no? Esta sería la primera condición para que el número sea feo, imprime que el número es feo e incrementa 1 el contador de feos, y así, ¿verdad? Esta condición de acá también sería para que el número sea feo, esta también, y las últimas dos serían para que el número sea horrible. Este sería para que el número sea horrible, entonces aquí se imprime que el número es horrible y aumenta 1 el contador de horribles. Y la última condición sería para que el número sea exagerado, imprime que el número es exageradamente horrible y aumenta 1 el contador de exagerados. Y finalmente todas estas condiciones no hacen nada más, así que se vienen. La última instrucción sería incrementar el contador y volver al for. Entonces eso es lo que hace el programa. Va a estar dando vueltas acá hasta que la condición de que y sea menor que x sea falsa. Entonces va a salir de este for, va a salir del for y va a imprimir el contador de números bonitos, feos, horribles y exagerados, y va a finalizar el programa. Y eso sería básicamente todo. Entonces, bueno, pasen feliz día y nos vemos.